Así que gracias Alexis por apoyarnos con la grabación. Ahora sí, buen día, reciban un saludo cordial, por supuesto, a nombre de nuestra Universidad San Ignacio de Loyola y por supuesto de el área de calidad académica, docente y curricular, quien viene generando este espacio de aprendizaje, un aporte para todos los docentes que están listos en seguir aprendiendo y adquiriendo herramientas que nos pueden ayudar en este tiempo. Así que pues ya tenemos el segundo webinar del día y por supuesto con una invitada extraordinaria desde México, la doctora Margarita Tarragona, quien nos va a aportar sobre un tema muy interesante en este tiempo, y diría todo el tiempo, ¿no? Educar para el bienestar. Es el tema que ella nos va a compartir hoy. Y como ustedes ya conocen cuál es la dinámica, de hecho va a haber un espacio de unos 45 minutos para la exposición o presentación del tema de nuestra invitada y posteriormente tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Les agradezco por favor que coloquen sus preguntas en la casilla de preguntas y respuestas, así fácilmente podemos luego identificarlas. Así que vamos a presentar brevemente a la doctora Margarita Tarragona. Ella es doctora en psicología por la Universidad de Chicago, especialista en psicología positiva, el estudio científico del bienestar y la felicidad. Además, es presidenta de la Sociedad Mexicana de Psicología Positiva, es terapeuta y cofundadora del Grupo Campos Elíseos, Centro de Capacitación para Terapeutas en Ciudad de México. Asimismo, ella es coach certificada en metodología de Design Your Life, es docente de psicología positiva para la Universidad de Pensilvania y además es miembro del Consejo Consultivo de la IPPA, es decir, International Positive Psychology Association. Es autora y conferencista. Su libro más reciente es Tu Mejor Tú. Así que pues démosle la bienvenida a nuestra invitada, doctora Margarita. Gracias por acompañarnos esta mañana y compartirnos pues toda su experiencia y sabiduría en este tiempo. Muchas gracias, Kelly. Muchas gracias a los organizadores por invitarme a ser parte de este evento. No sé si quieren que prenda mi cámara, Kelly, o solo que Sí, se... claro Sí. que sí. Perfecto. Es que no te veía a ti, Gracias. entonces no sabía. Perfecto. Pues gracias de verdad por la invitación. Me da mucho gusto participar en este evento. Espero que sea un tema de interés para ustedes. Y como decía Kelly, va a haber una presentación de mi parte y después lo que más me gusta y lo que espero que sea más interesante también para ustedes es que tengamos una conversación, una interacción. Voy a prender mi cronómetro para estar segura de dejar tiempo para eso. Y pues empecemos. Muy bien. Bueno, ¿qué es lo que le deseamos a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, ahijados, a nuestros alumnos? Generalmente lo que queremos para la gente que queremos en la vida es que sean felices. Les deseamos felicidad, una vida plena, una buena vida. Cuando hablo de felicidad no me refiero a estar contentos un rato, aunque eso es muy bonito también, sino a tener una vida que realmente florezca, en la que podamos vivir con plenitud, desarrollar nuestras capacidades. Este tema de la felicidad obviamente ha ocupado a los filósofos durante milenios, tanto en Oriente como en Occidente, y hoy en día la psicología está poniendo su granito de arena al tratar de estudiar científicamente, no tratar, al hacerlo, al estudiar científicamente qué contribuye a que las personas realmente puedan vivir con plenitud, tanto a nivel individual como en sus comunidades, en sus organizaciones, en el caso de muchos de ustedes en una universidad. Entonces, aunque efectivamente yo creo que los filósofos han aportado mucho más para entender o pensar sobre qué es vivir una buena vida, qué es la felicidad, hoy en día la psicología está aportando también algo desde otro ángulo. Y creo que eso es algo muy valioso para los que, como yo, nos dedicamos justamente al ejercicio de la psicología. ¿Qué es la psicología positiva? Bueno, es el utilizar las herramientas
sistemáticas, científicas de la psicología como disciplina para estudiar fenómenos que hasta hace poco, relativamente poco, no se estudiaban, como qué son las emociones positivas, qué caracteriza a las personas optimistas, qué caracteriza a las parejas duraderas, qué implicaciones tiene tener una vida con propósito y sentido, en fin, una gran variedad de temas, y hoy vamos a hablar de unos cuantos de ellos. Los fundadores de la psicología positiva son el doctor Martin Seligman de la Universidad de Pensilvania y el doctor Mihai Csikszentmihalyi, ahora retirado de la Universidad de Claremont, en California, y de la Universidad de Chicago. Se los menciono para enfatizar las raíces académicas serias de la psicología positiva, y no solo sus raíces, sino en su desarrollo actual. Esta gráfica, por ejemplo, muestra la cantidad de publicaciones en revistas académicas arbitradas sobre el bienestar subjetivo, que es la manera científica de referirnos a la felicidad, y verán que es una curva sumamente empinada. Hace unos 30 años, pues no había prácticamente ninguna publicación sobre el bienestar subjetivo. En el 2011, que es hasta donde llega esta gráfica, hubo 8,000. El año pasado hubo más de 11,000 publicaciones científicas arbitradas sobre el tema de la felicidad o el bienestar subjetivo. ¿Por qué es importante la felicidad? Bueno, por un lado, obviamente, muchos filósofos han señalado, en particular Aristóteles, por ejemplo, que la felicidad es el fin último de la existencia. O sea, que no hace falta ninguna otra razón, que la felicidad vale la pena por sí misma como uno de los objetivos o el fin principal de la existencia humana. Podemos estar de acuerdo con eso o no, pero el punto es que la felicidad no necesita una justificación para ser importante. Sin embargo, curiosamente, las investigaciones hoy en día muestran que el ser feliz, además del gozo o la satisfacción que trae en sí misma, eh, eh, trae otras ventajas o efectos secundarios. Por ejemplo, se ha visto que las personas que tienen niveles más altos de bienestar subjetivo tienen mejor desempeño en el trabajo, más éxito en sus carreras y también a nivel de estudios, desde niños pequeños de escuela primaria hasta a nivel de educación superior. Las personas que tienen niveles más altos de bienestar subjetivo también tienden a tener más éxito en sus estudios. Otra cosa importante es que las personas que tienen niveles más altos de felicidad o bienestar subjetivo establecen mejores relaciones con los demás. Y esto implica un círculo virtuoso, porque justamente tener buenas relaciones con los demás es un ingrediente central para tener una vida plena. Entonces, las personas con mayores niveles de felicidad tienen mejores relaciones y estas a su vez contribuyen a que sean más felices. Y hay hallazgos recientes muy interesantes sobre la relación entre ciertos aspectos del bienestar subjetivo, especialmente de las emociones positivas, con la salud y la longevidad. Entonces, si hubiera que convencer a alguien de la importancia del bienestar subjetivo, además de lo que vale por sí mismo, tiene todos estos efectos o correlatos importantes. Hasta hace poco estaba la pregunta de, bueno, ¿qué es primero, la gallina o el huevo? ¿Una persona feliz tiene más éxito en el trabajo o alguien que tiene éxito en el trabajo es más feliz? Obviamente es una cuestión dinámica en la que ambas cosas se influyen una a la otra, pero hoy en día, gracias a estudios longitudinales y análisis estadísticos sofisticados que pueden encontrar causalidad, sabemos que que no necesariamente es la gallina o el huevo, sino que en muchos casos el bienestar subjetivo precede el buen desempeño laboral y académico. Por ejemplo, un estudio hecho por Ed Wiener midió el nivel de felicidad de los estudiantes en el primer semestre de la universidad, les dio seguimiento durante 15 años y vio que 15 años después aquellos estudiantes con mayor nivel de bienestar subjetivo en el primer año de la carrera tenían más éxito laboral 15 años después, controlando, por ejemplo, el nivel socioeconómico de los padres. Lo que quisiera presentarles hoy es un mapa que a mí me resulta sumamente útil, un marco conceptual desarrollado por el doctor Martin Seligman de la Universidad de Pensilvania,
en el que organiza los hallazgos más importantes sobre qué contribuye al bienestar de las personas y ofrece un modelo llamado el modelo PERMA, por sus siglas en inglés. Es decir, Seligman propone que estos 5 ingredientes son los que más contribuyen a que las personas vivan plenamente. Y se llama PERMA, como les decía, por las siglas en inglés. La P del inglés Positive Emotions, que queda bastante bien en español, emociones positivas. La E, no se oye también en español, del inglés Engagement, que como vamos a ver en un momento, tiene que ver con estar realmente implicados, involucrados en todo lo que hacemos, en nuestras actividades profesionales y de la vida cotidiana. La R, tener buenas relaciones con los demás, que para muchos es el eje del bienestar. La M del inglés meaning, que tiene que ver con tener sentido en nuestra vida, propósito. La A del inglés achievement o logro, ponernos metas y lograrlas. Estos 5 elementos están presentes en buena medida en la mayoría de las personas que reportan tener una vida plena o que se definen o se sienten felices en su vida. Entonces, este es como mi marco conceptual, basado en el modelo del doctor Seligman, y en este quiero basar algunas ideas que creo que pueden ser útiles para ayudar a nuestros estudiantes a desarrollar su bienestar a lo largo de su carrera universitaria. Y bueno, no digo creo porque no es una creencia mía, sino que hay evidencia que cultivar estos elementos contribuye al bienestar. Entonces hoy quisiera darles una especie de menú de degustación, así una pasadita rápida para tener una probadita de cada uno de estos elementos y un tip de qué se puede hacer para cultivarlo en un ámbito académico. Empecemos por las emociones positivas. La investigadora más importante de este tema es la doctora Barbara Fredrickson, que está en la Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill, en Estados Unidos. Y ella ha encontrado que hay 10 emociones positivas que son las que las personas en distintas culturas, en distintas partes del mundo, experimentan con más frecuencia y distinguen con más claridad unas de otras. Quisiera hacer un paréntesis para decir que lo de hablar de emociones positivas y en contraste negativas no es un juicio de valor. No es que unas sean buenas y otras malas, o unas deseables, otras indeseables. Todas las emociones son parte de la experiencia humana y todas tienen una función. Pero al hablar de emociones positivas, a lo que nos referimos es que son emociones que nos gusta experimentar, que son agradables. Se ha visto que las personas de manera espontánea le dan una valencia a lo que sienten. Y hay emociones que no nos gusta sentir, como la ansiedad o el miedo, y otras que sí nos gusta sentir. Y esas se denominan emociones positivas. Tradicionalmente en la psicología se ha estudiado mucho, por ejemplo, la ira, la ansiedad, la tristeza, pero hasta hace poco no sabíamos nada sobre las emociones más luminosas, digamos. Entonces, hagamos aquí un pequeño ejercicio. Voy a pasar 10 fotos que intentan ilustrar las 10 emociones positivas que ha encontrado la doctora Fredrickson, que son las más frecuentes, y los invito a que en su mente, antes de que yo diga qué emoción es, ustedes adivinen cuál es. Va la primera. Ok, si dijeron gozo o alegría, acertaron. Una de las emociones positivas más frecuentes es la alegría. ¿Y esta? Agradecimiento o gratitud. Ajá. ¿Qué emoción positiva les evoca esto? Serenidad. La serenidad es otra de las emociones positivas. ¿Y esta? Ustedes han estado muy familiarizados como académicos. La curiosidad, el interés por el mundo. Esta tan importante en este momento, la esperanza, la luz al final del túnel. La esperanza es una emoción positiva importante siempre y especialmente en momentos difíciles. ¿Qué sentimos cuando tenemos un gran logro, cuando hacemos algo bien? Orgullo. El orgullo es otra de las emociones positivas. Y los niños cuando juegan, y los grandes no tanto, pero también a veces lo sentimos, la diversión.
Aquí no sabemos qué siente él, pero lo que intento ilustrar es esa emoción que sentimos cuando vemos algo extraordinario. Se le denomina inspiración. Cuando nos sentimos inspirados al ser testigos de algo, queremos ser nosotros todavía mejores personas. Asombro. Y por último, amor. La doctora Fredrickson dice que el amor incluye todas las otras emociones positivas, el asombro, la serenidad, la diversión, el interés, el orgullo. Entonces, para resumir, estas son las 10 emociones positivas más frecuentes y que distinguimos con mayor claridad en diferentes culturas. Y ahora bien, ¿por qué son importantes? Porque más allá de que nos guste sentirlas, de que son placenteras, las emociones positivas resulta que tienen un impacto importante en nuestro funcionamiento cognitivo. Fredrickson fue la primera persona en descubrir que cuando sentimos emociones positivas, mejora nuestra capacidad para poner atención, mejora nuestra memoria a corto plazo, tenemos un mejor acceso a nuestro vocabulario, a mayor fluidez verbal y, muy importante, estamos más abiertos a la información nueva. Entonces, se pueden imaginar la relevancia que esto tiene para la educación. Si los jóvenes están experimentando emociones positivas, es muy probable que aprendan más y mejor. Otro aspecto que no mencioné es que sentir emociones positivas neutraliza los efectos fisiológicos de las emociones negativas, como la aceleración del ritmo cardíaco, por ejemplo, la sudoración. Algo importante que ha encontrado la doctora Fredrickson es que las emociones negativas pesan mucho más que las positivas. Entonces, las personas felices necesitan experimentar muchas más emociones positivas para neutralizar o compensar o equilibrar las emociones negativas. Entonces, no es que digamos, tenemos una emoción negativa y una positiva y estamos bien, neutral. Necesitamos muchas más emociones positivas. ¿Por qué? Bueno, un autor que se llama Rick Hanson dice que nuestra mente tiene teflón para lo bueno y velcro para lo malo. Así es, realmente esto se llama en psicología el sesgo de negatividad. Todos lo tenemos, parece ser que estamos cableados biológicamente para ponerle más atención a lo que no funciona bien, a los problemas, a los peligros, justamente como un mecanismo que nos ha permitido sobrevivir como especie. Estar hiperalertas ante los peligros, ante los problemas, nos permite pues, protegernos de ellos o salir huyendo o luchar contra ellos. Y esto ha sido muy bueno como especie, pero el efecto secundario que ha tenido es que tendemos a no ponerle atención a lo bueno en nuestras vidas y ponerle una atención excesiva a lo que no está bien. Entonces, el primer tip que quisiera compartir con ustedes, basado en las investigaciones, en este caso de las emociones positivas, es que hay que darle prioridad a la positividad. Fredrickson y sus colaboradores han encontrado que las personas más felices, de manera deliberada, buscan las condiciones, las situaciones, las relaciones en las que es probable que experimenten alguna de estas emociones, bien sea serenidad, alegría, agradecimiento, curiosidad, diversión, amor. No solo esperar a ver si hoy sucede algo que me divierta o no solo esperar a ver si siento esperanza, sino buscar aquellas actividades o condiciones que hacen más probable que sintamos eso. Entonces, si sabes que para ti es divertido reunirte con tus primos, pues organizar la reunión. Si sabes que a ti la meditación o la oración te ayudan a sentir serenidad, pues programar un rato para una de estas actividades. Si a ti te hace sentir esperanza oír cierta canción, pues escucharla. Hacerlo de manera proactiva. No nos podemos obligar o forzar a sentir nada, pero podemos buscar las condiciones que hagan más factible sentir ciertas cosas. El siguiente tema que quisiera hablar tiene que ver con la E de engagement o involucramiento. Y quisiera preguntarles algo. Hay veces que están haciendo alguna cosa y cuando hacen esa actividad pierden la noción del tiempo, están totalmente concentrados en eso y mientras lo hacen no están pensando en otra cosa, no se están juzgando, están totalmente metidos en eso.
Seguramente sí, me imagino que a lo mejor les pasa cuando están preparando una clase o calificando exámenes o leyendo sobre la materia que ustedes imparten. Y esta experiencia, este estado de conciencia de estar absolutamente absortos en lo que hacemos, se conoce como flow o en español fluir. Algo que no mencioné, creo que es que, sí, que se distorsiona la noción del tiempo. Quien ha investigado esto es el doctor Mihai Csikszentmihalyi, y lo que ha encontrado es que cuantas más experiencias de este tipo tenemos, si con mucha frecuencia tienes estas experiencias de estar totalmente absorto en lo que haces, es más probable que seas una persona feliz. Para entrar en flow es importante poder concentrarnos. Hoy en día uno de los grandes enemigos del flow es la interrupción constante. Tener clara la meta de la actividad que estamos haciendo y que la actividad nos dé retroalimentación sobre si vamos bien o vamos mal. Por ejemplo, si estamos impartiendo una clase y tenemos claro cuál es la meta de lo que queremos que tratar o que se aprenda en esa clase, organizamos las actividades de acuerdo a eso, y la retroalimentación a lo mejor la vemos en las caras de nuestros alumnos, si están bostezando o si están atentos. Eso es que la actividad nos dé retroalimentación. Si vemos que no están entendiendo, entonces nos detenemos a explicar. Si vemos que va muy bien la clase, pues seguimos adelante. Csikszentmihalyi ha encontrado que algo fundamental para entrar en flow es que haya cierta relación entre el nivel de reto o dificultad de una actividad y cuánta habilidad tenemos para realizarla. Perdón, cierren los ojos porque esto lo voy a pasar rápido. Ya, ok. Entonces, por ejemplo, si no tenemos mucha habilidad, vean en el eje de las X, si tenemos poca habilidad y es una actividad que es muy difícil o es un reto muy grande, sentimos ansiedad. Si más o menos tenemos habilidad y es un reto grande, nos empezamos a entusiasmar. Si sí tenemos habilidades bien desarrolladas y ante un reto alto, entonces se da esta experiencia de flow, esta total absorción en la tarea, esta implicación completa en lo que hacemos. Y así se puede ver, por ejemplo, si tenemos habilidad y el reto es muy bajo, estamos aburridos. Muchas veces nuestros alumnos están aburridos o ansiosos. Si están ansiosos, necesitamos o bajar el nivel de reto o que desarrollen más su habilidad. Si están aburridos, necesitamos aumentar el nivel de reto. Esta idea y es algo dinámico, no es que una vez que uno entra en flow ya se quedó ahí. Para nada, es una cuestión, toda la vida estamos buscando nuevos retos, desarrollando nuevas habilidades, a lo mejor yéndonos para atrás tenemos que desarrollar nuevamente esas habilidades. Se ha visto, todos podemos experimentar flow en nuestro trabajo, en nuestra vida cotidiana, pero por darles un ejemplo, se ha visto que una de las profesiones que experimenta flow con más frecuencia es la de los cirujanos. Y si lo pensamos en términos del esquema que acabo de compartir, pues es algo que requiere un nivel muy alto de habilidad, y es un reto muy grande. Y muchos cirujanos reportan, por ejemplo, que mientras están operando, pueden operar 6 horas y no tienen sed o no se les ocurre tener que ir al baño, están totalmente metidos en lo que hacen. Pero en fin, no tenemos que ser cirujanos para entrar en flow. Podemos encontrar flow tejiendo, bordando, cocinando, leyendo, escribiendo, tomando fotografías, jugando ajedrez, en fin. Si tuviéramos más tiempo, les preguntaría cuándo entran ustedes en flow. Es más, si quieren, pónganlo en el chat para que después le podamos, si es que está activado el chat, si no, no, un ojo para ver cuándo entran ustedes en este estado de flow. Los deportes son un ejemplo muy claro. Mucha gente entra en flow haciendo algún deporte, corriendo, nadando. Y los juegos de mesa, por ejemplo, son actividades que tienen las metas muy claras y que nos van dando retroalimentación. Si uno está jugando a las cartas y tira mal una carta, pues ya nuestro compañero nos lo reclama o vimos que ya perdemos el juego. Bueno, entonces el tip número 2, que es muy sencillo, es crear las condiciones para el flow. A veces es un poco triste, no sé si les pasa, me pasa con mucha gente que me dice, ay, a mí me encantaba tocar la guitarra, pero ya no lo hago. Yo era buenísimo para bailar, pero ya no bailo. Para nosotros mismos y con nuestros jóvenes, es importante animarlos a que sí hagan esas actividades en las que ellos entran en flow, que busquen el tiempo. Si lo encuentran estudiando lo que están estudiando, qué maravilla, pero si no lo encuentran solo en el estudio, que sí le dediquen tiempo a hobbies o pasatiempos o esas actividades que para ellos
los hacen entrar en este estado de fluir o de flow. El tercer elemento del modelo PERMA es la R de relaciones interpersonales. Algunos autores dicen que si pudiéramos escoger, todos los ingredientes son importantes, pero si tuviéramos que escoger solo uno, seguramente valdría la pena enfocarnos en nuestras relaciones interpersonales, que son seguramente el factor que más influye en nuestro bienestar. Otros investigadores, como el doctor Mariano Rojas, que ha estudiado la felicidad en Latinoamérica, propone, que de acuerdo a sus hallazgos, que seguramente lo que más explica la felicidad en los países latinoamericanos o el bienestar en los países latinoamericanos es la calidad de nuestras relaciones interpersonales. De hecho, se ha visto que tener buenas relaciones con los demás contribuye a que nos funcione bien el corazón, no solo a nivel metafórico de tengo lleno el corazón, no, a nivel fisiológico. Y ahora les voy a dar otro dato interesante. Pero antes, este dicho, una colega que se llama Marilene Grandeso me contó que en Brasil hay un dicho que dice, si quieres matar a la araña, deshazle su red. Es decir, no hay que buscarla para darle un zapatazo, sino que si le deshaces la red, se muere. Y esto es cierto para las personas también. Si no tenemos una red de apoyo, si no tenemos una red de apoyo social, personas que nos acompañen, que nos ofrezcan ayuda en momentos difíciles, que nos apoyen, las consecuencias son muy graves. De hecho, las investigaciones indican que no tener una red de apoyo social fuerte implica el mismo riesgo de mortalidad que el tener la presión alta o el fumar. O sea, que realmente tiene un impacto de vida o muerte. Así de importantes son nuestras relaciones con los demás. ¿Qué se deriva de eso? Bueno, hacer todo lo que podamos por promover las buenas relaciones interpersonales en nuestra universidad, bien sean nuestras relaciones con nuestros alumnos o de los alumnos entre ellos, en la medida que nosotros podamos. Son adultos, ellos tienen que decidir por sí mismos, pero sí crear un ambiente en el salón o contribuir a un ambiente en el que haya respeto, en el que mostremos interés por las personas como seres humanos, actividades en las que se puedan conocer como personas ellos. Todo lo que fortalezca las conexiones interpersonales es una buena inversión en el bienestar. El siguiente elemento del modelo PERMA, ya vimos emociones positivas, engagement o experiencias de flow, relaciones. La letra que sigue es la M del inglés, meaning, que tiene que ver con tener una vida con sentido. Algunos de los hallazgos más que ilustran esto tienen que ver con, por ejemplo, el trabajo voluntario. Se han hecho estudios en los que comparan personas retiradas, por ejemplo, sé que ni ustedes ni sus alumnos están retirados, pero es para ilustrar un punto. Comparan personas retiradas que hacen trabajo voluntario con aquellas retiradas con las mismas condiciones de salud y el mismo nivel de ingresos que no hacen trabajo voluntario, y encuentran que los voluntarios tienen la mitad de riesgo de mortalidad en un año que aquellos que no realizan trabajo voluntario. ¿Y por qué? Porque el ser voluntario implica trascender, implica dar algo a los demás, sentir que uno contribuye a algo importante. Y este es el mecanismo que se cree que está atrás de esta diferencia, por ejemplo. Entonces, tener una vida con sentido, encontrarle sentido y propósito a nuestra vida, es otro elemento importante del bienestar y que nuestros jóvenes alumnos pueden empezar a cultivar desde la etapa en la que están. Y creo que nuestro trabajo como docentes es un trabajo que puede contribuir mucho a esa sensación de que contribuimos a algo importante a la sociedad y al mundo. Las personas que se autodefinen como espirituales o como religiosas tienden a tener mayores niveles de bienestar. Y esto está ligado al sentido de vida. Muchas tradiciones espirituales o prácticas religiosas nos ofrecen un camino para sentir que trascendemos y que nuestra vida vale la pena. No es la única. Las investigaciones sobre qué le da sentido a la vida de las personas indican que hay 4 grandes fuentes de sentido para la mayoría de las personas, que son alguna de estas 4 o combinaciones de estas 4. El trabajo le da sentido a nuestra vida. Las relaciones cercanas, que ya mencionamos, son una fuente muy importante de sentido.
La trascendencia, esto que decíamos, o sentir que podemos ir más allá de nosotros mismos, contribuir, que nuestra vida tenga un impacto en la vida de alguien, y la espiritualidad o el sentirnos conectados con algo más grande. El investigador más importante sobre esto se llama Michael Steger, de la Universidad de Colorado, y él ha encontrado que las personas que sienten que su vida tiene sentido tienen estas ventajas. Son más felices, tienen mayores niveles de bienestar, sienten más satisfacción con respecto a su vida, se sienten más en control de su vida y se involucran más en su trabajo. Él dice que tienen más de lo bueno y menos de lo malo. ¿Por qué? Porque las personas que sienten que su vida tiene sentido experimentan menos emociones negativas, menos depresión, menos ansiedad, menos abuso de sustancia, menos de sustancias, alcohol y drogas, menos ideación suicida, son menos propensos a ser adictos al trabajo y necesitan o acuden menos a terapia. ¿Quiénes sienten que su vida, quiénes son las personas que más sienten que su vida tiene sentido? Aquellos que dedican su vida a causas importantes o a algún ideal trascendente. Aquellos que no solo piensan en yo, sino que están interesados por contribuir en algo a su país, a su comunidad, a la humanidad. Entonces ya cubrimos emociones positivas, involucramiento o engagement, relaciones, sentido. Y el último elemento, antes de pasar al último, quería compartir con ustedes un ejercicio que me gusta mucho hacer con los jóvenes. No he encontrado el autor, circula por internet y por más que lo busco no lo encuentro, pero se trata de, por ejemplo, vamos a hacerlo express, ¿no? Es dibujar 4 círculos y en el primer círculo escribir 2 o 3 o 4 cosas que nos encanta hacer, cosas que nos encantan. Puede ser los animales, la naturaleza, las matemáticas, la música. Lo vamos a hacer rapidísimo, no les voy a dar tiempo que lo llenen, pero lo pueden hacer después. Entonces, en un círculo se pone aquello que te encanta. En otro, ¿para qué eres bueno? ¿Qué te sale bien? ¿Qué se te da? Estas 2 cosas generalmente están relacionadas. Generalmente nos gusta aquello para lo que somos buenos y viceversa. En el tercer círculo se pone algo por lo que te pueden pagar. Si eres de los afortunados que no necesitas preocuparte por ganar dinero en la vida, pues entonces a lo mejor no llenas este círculo, pero la inmensa mayoría de nosotros y de nuestros estudiantes vamos a tener que encontrar un empleo. Y por último, ¿qué crees que el mundo necesita? Necesita un medio ambiente más limpio, necesita más justicia, más paz, más belleza, más armonía. Entonces, una vez que se llenan estos 4 círculos, si vemos que hay cosas que se traslapan o que corresponden unas con otras, es una manera de tener ideas sobre qué le da propósito a nuestra vida o cuáles pueden ser nuestras metas principales en la vida. Entonces, el tip número 4 es ayudar a nuestros jóvenes estudiantes a encontrar su propósito de vida. No tienen que hacer este ejercicio tal cual, puede ser simplemente hablar con ellos sobre qué les gusta hacer, tener conversaciones sobre sus fortalezas, sobre para qué son buenos, cómo ven ellos lo que podrían contribuir al mundo, cómo ven distintos prospectos laborales, hablar sobre estas cosas. Y así como es para los ancianos jubilados, para los jóvenes, hacer trabajo voluntario es una manera muy importante de sentir que contribuyen, que son capaces, que son competentes y de ir explorando qué les puede traer propósito y sentido en su vida. Ahora sí, el último elemento tiene que ver con las metas y los logros. Las investigaciones indican que las personas que se ponen metas y las van logrando tienen mayor probabilidad de tener también mayor bienestar subjetivo o de ser más felices. Hoy en día hay toda una ciencia sobre las metas y cómo establecerlas. No voy a entrar en detalles sobre eso en este momento, pero lo importante es saber que es fundamental ponernos metas y que hay maneras mejores que otras para ponerlas. Por ejemplo, hay que definirlas con claridad, y que sean específicas y cuantificables. Por ejemplo, decir, quiero que me vaya mejor en cálculo, no es muy específico. A lo mejor es mejor decir, quiero sacarme al menos 85 como calificación final de cálculo. O decir, quiero hacer más ejercicio, es mejor decir, quiero caminar 3 veces a la semana 5 kilómetros.
O decir, quiero bajar de peso, o una pareja, nos queremos llevar mejor. No es suficientemente específico. ¿Qué sería llevarse mejor? Queremos, no queremos alzar la voz cuando tengamos conversaciones y queremos hacer cosas divertidas, tener una salida como pareja una vez a la semana. Entonces, hacerlo de una manera que pueda ser observable, cuantificable o medible y también ponerle un tiempo. Quiero acabar mi tesis para noviembre de este año. Una manera importante de lograr nuestras metas es subdividirlas en metas más pequeñas. Si alguien quiere correr un maratón, no lo va a hacer a la primera. A lo mejor primero empieza a correr 1 kilómetro, luego 5, luego entra a una carrera de 10 kilómetros. Ponernos submetas. Igual ustedes con sus clases, supongo que no esperan que los alumnos dominen una cuestión muy compleja desde el principio, sino que van dividiendo su currícula en submetas más pequeñas para alcanzar. Y me gusta esta ilustración porque ilustra tanto la importancia de tener una meta clara como las submetas, como aquí vemos este escalón rojo, que no todo es una línea ascendente. Lo normal es cuando estamos tratando de lograr una meta, avanzamos y a veces retrocedemos y volvemos a avanzar. Y como les decía, es importante también el ponerle una fecha, un tiempo a nuestras metas. El ambiente académico, o sea, la estructura universitaria, eso lo pone de manera, pues, natural para los estudiantes, ¿no? Los exámenes son en ciertas fechas, el semestre acaba en cierto momento, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tienen que hacer la tesis una vez que ya se graduaron? Como no hay una fecha límite, a veces se prolonga para siempre, ¿no? Y por último, algo que no está en el modelo PERMA, pero que el propio Seligman está considerando si incluye o no, y sus alumnos, algunos estudiantes de él han incluido, han creado un modelo que se llama PERMA-V, de vitalidad, que tiene que ver con sentirnos con energía, con tener fortaleza física. Él se pregunta si eso es, si es algo que buscamos por sí mismo, si queremos sentirnos vitales y fuertes y ese es un fin en sí mismo, o si queremos sentirnos vitales y fuertes para poder entonces experimentar emociones positivas, establecer buenas relaciones con los demás, encontrarle sentido a la vida. Creo que es importante este elemento. Los jóvenes, afortunadamente, la mayoría de ellos tienen vitalidad, pero aún así, muchas veces no tienen los hábitos o las prácticas de salud que pueden conducir a una vitalidad sustentable. Entonces, este tip seguramente van a decir, esto lo sé desde que era niño, lo decía mi abuelita, pero es que es cada vez más importante y hay más evidencia al respecto. La importancia de la nutrición, de la salud, efectivamente comer muchas verduras, no comer muchos azúcares, carbohidratos procesados, es un aspecto importante para el estado de ánimo, no solo para la digestión. Realmente cada vez hay más evidencia del papel de la nutrición sobre el estado de ánimo. La actividad física, fundamental, pero fundamental. No sé si ustedes saben que el hacer ejercicio tiene un efecto antidepresivo comparable al de tomar una pastilla antidepresiva. No quiere decir, si alguno de ustedes, sus alumnos lo toman, que dejen de tomar los medicamentos, pero nada más para ilustrar el impacto tan fuerte que tiene sobre el estado de ánimo el ejercicio y algo que les puedo apostar que es el coco de sus alumnos, el sueño. Cuando yo pregunto en mis alumnos universitarios cuántas horas duermen, muchos duermen 5 o 6 horas, que es poquísimo. Aunque hay diferencias individuales, está comprobado que la gran mayoría de los adultos y de los adultos jóvenes, los jóvenes más todavía, necesitamos 8 horas para dormir. Los adolescentes necesitan dormir más o menos 9 horas al día. Entonces, estas cosas tan sencillas que nos decían nuestras abuelas, la ciencia de hoy en día está encontrando que tienen toda la razón. Bueno, entonces, me quedan 3 minutos que quisiera aprovechar para mencionar muy rápidamente algunos datos sobre la educación positiva. La educación positiva es el nombre que se le da a aplicar en los ámbitos educativos los hallazgos sobre el bienestar. Se trata de, además de las materias académicas, que obviamente son el centro de la educación universitaria, también que haya espacio para aprender sobre estas habilidades suaves o estos componentes del bienestar que sabemos que contribuyen a que construyamos vidas más plenas. No se trata de que uno haga de lado a lo otro, pero de que estén entrelazados.
Hoy en día se han implementado programas de educación positiva en muchos lugares del mundo. A la cabeza está Australia. Y aquí vemos este colegio elegantísimo, hermoso en Adelaide, pero se ha aplicado también en escuelas de escasos recursos económicos en Perú, entre otros lugares, por ejemplo. Y lo que se ha en Bután, por ejemplo, eh, es uno de los lugares donde se empezó a investigar qué pasaba si se implementaban cuestiones de psicología positiva en las escuelas, además de las materias académicas. Este es un joven colega que admiro y estimo mucho, Alejandro Adler, es mexicano, que actualmente está en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y colabora con las Naciones Unidas. Y él ha hecho investigaciones en Bután, en México, en Perú, en Australia, y no me acuerdo en qué otros países, creo que en 7 países, en los que vio que cuando se incluían programas en los que se les enseñaba a los chicos a cultivar las emociones positivas, a cultivar la empatía, a establecer buenas relaciones con los demás, a ponerse metas, a explorar su sentido de vida, no solo aumentaba su felicidad, que era la pregunta original de investigación, sino que consistentemente tenían mejores resultados en los exámenes estandarizados de matemáticas y de lengua nacional. A nivel universitario, seguramente habrán oído hablar de Tal Ben-Shahar, quien dio la primera clase de felicidad en Harvard y se volvió la clase más popular de la universidad. Hoy en día, la Universidad de Yale, Laurie Santos da una clase sobre psicología de una vida feliz, que ha tenido tanto interés que ya han tenido que darla empezaron en un salón, luego en un salón más grande, ahora la dan en un auditorio y ya lo tienen que dar en un estadio porque no caben. En México, por ejemplo, yo tuve la suerte de colaborar con la Universidad TecMilenio, donde hay un Instituto de Ciencias de la Felicidad y más de 50,000 jóvenes universitarios han tomado ya una clase de psicología positiva. Actualmente colaboro con el ITAM, que es una universidad en la Ciudad de México, donde también ya ofrecemos un seminario de psicología del bienestar. Entonces, lo que quiero transmitir es que desde los niños más pequeños hasta los jóvenes universitarios hay maneras de incorporar los hallazgos científicos sobre el bienestar. Y ya por último, se pueden incorporar bien sea como una materia específica, como en el caso que yo les cuento, un seminario de bienestar, o se pueden incorporar de manera transversal, incluyendo elementos sobre bienestar que sean relevantes para la materia que ustedes dan. Entonces, por ejemplo, en la escuela de medicina, a lo mejor pueden incluir algo sobre la relación entre las emociones positivas y la salud. En la escuela de economía, estudiar algo sobre cómo los economistas están evaluando el bienestar subjetivo en distintos países y la felicidad en distintos países. Si es la escuela de psicología, pues obviamente se puede estudiar muchísimo sobre eso. En fin, entonces se nos ha acabado el tiempo. Gracias por su atención y me encantaría abrir el foro coordinado por Kelly para tener Ya preguntas y estamos aquí. respuestas. Gracias, doctora. Gracias por esa magnífica presentación. Y por supuesto, aquí tenemos algunas preguntas. Qué Por bueno. aquí dice el profesor José Luis Bazán Briceño. Bueno, primero quiero considerar que obviamente nuestra universidad tiene como uno de los pilares fundamentales el emprendimiento y esta pregunta tiene que ver con ello. Dice, cuando se define un emprendimiento, ¿debería llevarnos a nuestro estado de flujo? Qué interesante. Yo creo que a ratos sí y a ratos no. No se puede estar en flujo todo el tiempo, ¿no? Es lo que se ha encontrado en las investigaciones. No se puede estar todo el tiempo porque hay cosas que son aburridas, tenemos que ir al supermercado, tenemos momentos de mucha ansiedad, pero idealmente, si uno establece un emprendimiento que sea de interés para los participantes, que represente un reto significativo y tienen las habilidades, y en algunos momentos sí sería probable que entre en un estado de flujo. Gracias. Por aquí hay un comentario y a la vez también una pregunta del profesor Jorge Benavides. Dice, muchas gracias a la expositora por los reconocimientos compartidos en la presente conferencia y sobre todo Gracias. porque empezó con una premisa básica e importante, la cual comparto. Los profesores debemos apoyar a los alumnos en la búsqueda de su felicidad. Considero que la psicología positiva aplica a nuestra vida y es vital y trascendental. Sin embargo, existen detractores de la psicología positiva, considerando en algunos casos que está vinculada a la ley de la atracción,
a no reconocer que los fracasos son parte de nuestra vida. ¿Podría darnos mayores alcances sobre estas críticas? Gracias, profesor. Fíjese que me arrepiento de haber quitado, tenía una diapositiva que quité porque pensé que no daba tiempo, que decía qué es lo que no es la psicología positiva. Y una de las cosas que no es, no tiene que ver con el secreto o con cuestiones así, tiene que ver con los hallazgos científicos. Y claro que el fracaso es inevitable y es parte de la vida. Una de las cosas que estudia, por ejemplo, la psicología positiva, bueno, hay personas que no se identifican como psicólogos positivos, es la resiliencia o la capacidad de reponernos después de la adversidad. Entonces, creo que usted tiene razón, no se trata de ser ingenuos o ilusos o de ir por la vida con unos lentes color de rosa, sino de ponerle atención a lo doloroso, a lo difícil, a los problemas y también ponerle atención a lo que funciona bien en nuestras vidas, tener una visión más equilibrada de la vida. Pero claro que sí, estoy totalmente de acuerdo con usted y no tiene que ver con ese tipo de cuestiones que vienen de otras tradiciones más como, pues no sé, como metafísicas o no sé cómo llamarlas. Perfecto. Acá tenemos también otra pregunta por parte del profesor Manuel Gandarillas y nos dice, se dice que la felicidad es una emoción efímera. Entonces, ¿cómo hacer para mantenerla presente siempre, a pesar de las circunstancias difíciles de la vida? De acuerdo, es que creo que es muy interesante porque ¿cómo definimos felicidad? Creo que la alegría, todas las emociones son efímeras, tanto las positivas como las negativas, aunque tienen un efecto acumulativo. Pero como yo lo entiendo y como creo que muchos lo presentan, la felicidad no es un momento efímero, más bien la felicidad es como una manera de vivir en la que nos sentimos plenos buena parte del tiempo, no todo el tiempo, ¿no? Pero creo que es una cosa interesante que en español tenemos la diferencia entre ser y estar, entre ser feliz y estar feliz. En inglés solo está to be happy, y ahí no sabemos si es que estoy contento en este momento, estoy alegre en este momento, o que soy una persona feliz. Entonces, como yo lo entiendo, creo que la felicidad a la que aluden los filósofos o lo que le deseamos a nuestros hijos es como una felicidad más plena, ¿no? De hecho, una palabra que me gusta mucho y a veces dudo en usar porque creo que se oye un poco rara, es la idea del florecimiento humano o flourishing. A mí sí me gusta esa idea de florecer, de realmente desarrollar nuestro potencial, pero pues no sé si a ustedes les guste. Y creo que ese tipo de palabras como plenitud, como florecimiento humano, se acercan más al tipo de felicidad que no es un momento efímero. Perfecto, gracias. Acá tenemos la otra pregunta por parte del profesor José Mesía y dice, excelente la exposición, Gracias. felicitaciones. Me gustaría su opinión sobre si la enseñanza del bienestar subjetivo podría conducir hacia el conformismo, las Mm, injusticias y la mm. complicidad. Estoy de acuerdo. Una de las críticas que se ha hecho a la psicología positiva es que es muy individualista, que no le ha dado suficiente importancia al contexto. Y creo que el riesgo que usted menciona podría existir, pero no necesariamente, porque de hecho algo interesante que se ha encontrado es que las personas más felices se involucran más con sus comunidades, enfrentan más los problemas y tratan de encontrar soluciones. Entonces, no hay evidencia que apoye la idea de que eso puede ser muy peligroso. Más bien, las personas más felices ayudan más a los demás, tienen más conductas prosociales. Lo que sí creo que es una crítica importante es que, o sea, que el buscar la felicidad no quiere decir ignorar los problemas sociales serios que existen, ¿no? Y, por ejemplo, ayer hablaba de esto con alumnos universitarios, justamente, los hallazgos, por ejemplo, sobre la felicidad de los países. Los países más felices son países que tienen un muy alto desarrollo económico, que tienen democracias que funcionan, en los que la gente confía en sus vecinos y en su policía y en su sistema de justicia. Entonces, no, o sea, la evidencia indica que el contexto social y económico es importante. Perfecto. Gracias, Margarita. Aquí tenemos una pregunta más del profesor Carlos Atoche. Me parece importantísimo el tema. Me ha aclarado muchas preguntas que tenía acerca de mi vida.
Muchas Ay, gracias, qué lindo. ay, pues a mí me emociona ver eso, profesor, gracias. Sí. ¿Hay algunas maneras de poder obtener el material para compartir con algunos de estos temas con mis estudiantes? Bueno, les comento al respecto. De hecho, todas las conferencias son grabadas. He recibido muchos correos de docentes que tienen clase en este momento, pero vamos a hacer un repositorio de todo este ciclo de webinar donde ustedes pueden ver las grabaciones y compartir, por supuesto, el material con sus estudiantes. Así Gracias, que Kelly. esté tranquilo, Fantástico. profesor Carlos. Por Gracias a aquí ustedes. tenemos una pregunta del profesor Isel Echevarría. ¿Cómo promovemos el bienestar subjetivo en estudiantes que atraviesan un duelo? Mm, qué difícil. Yo creo que lo más importante es estar ahí para, o sea, que en un momento de duelo hay que estar presentes y pues acompañarlos en su dolor sin tratar de que se sientan alegres, obviamente, ¿no? Porque es ese momento. Yo creo que lo más importante es la presencia. Y ya después, un poco más adelante, estaba tratando de acordarme algo que una colega que se especializa en eso dice. Por ejemplo, hablar de cómo pueden ellos responder o nosotros responder, cómo podemos estar ahí para ellos. Puede ser desde hablar con ellos o darles chance de que presenten más tarde un examen, eh, animarlos a pensar cómo quieren estar ellos ahí ante la tragedia, por ejemplo, si es una pérdida en la familia, cómo pueden, si sienten ellos que quieren apoyar a su mamá o a sus hermanos, a otra persona de una manera en particular, preguntarles qué los sostiene, si puede ser el apoyo de su familia o alguna su fe religiosa. O sea, yo creo que es estar presentes, ofrecer el apoyo en lo que podamos y cuando ellos estén listos para hablar, hacer preguntas que tengan que ver con qué los mantiene, que les da esperanza, que les permite salir adelante. Hay un libro muy hermoso que me gustaría recomendar de la doctora María Siroa. Lo escribo en el chat, Kelly, o te paso Sí, después a ti. claro, puede. Ajá. Sobre felicidad después de una pérdida. Hasta hace como un mes solo existía en inglés y ya está publicado en español, lo cual me da mucho gusto. Es un libro hermoso, de verdad hermoso, sobre cómo podemos, no, yo creo que si acaba de suceder, no hay que intentar mejorar las cosas, hay que honrar la magnitud de la pérdida, pero más adelante, cómo podemos, como dice ella, sostener al mismo tiempo el dolor y la esperanza, la tragedia y lo luminoso de la vida. Es un libro muy bonito. Buenísimo, sí, yo tengo ese libro de María, pero en inglés lo compré porque todavía no No estaba había, en español, así es, sí. pero qué bueno que ya esté Ahí bien. otro, le puedo recomendar otro, perdón, si habla Claro, inglés claro el que sí. profesor, eh, estoy tratando de acordarme. Hay otro libro que se llama Resiliente, Un duelo resiliente. La autora se llama Lucy Hone. El libro solo está en inglés, pero pueden encontrar una charla de TED con subtítulos en español. Mm. Es una situación muy trágica. Ella perdió a su hijita de 12 años en un accidente de coche. Yo creo que es lo peor que le puede pasar a un ser humano prácticamente. Y escribe sobre cómo aplicar algunas cosas de psicología positiva le ayudó a sobrevivirlo. No a estar feliz y alegre, obviamente, pero cómo ha podido navegar el duelo de una manera sobrellevable gracias a algunos principios de psicología positiva. Les recomiendo su charla TED. Fabuloso. Y por aquí tenemos a Raúl Lozán, quien nos pregunta, dice, lo que se busca en la felicidad, lo que se busca es la felicidad absoluta, condición de vida, más que la relativa, que depende de factores externos. Mm. Creo que más bien es un comentario. Es un comentario, sí. Bueno, pues creo que yo no sé si hay felicidad absoluta, ¿no? Pero si usted piensa que sí, pues ojalá. Yo veo más que es como, digamos, el promedio, que en la balanza de la vida nos sintamos más felices que infelices, pero en fin, es un comentario interesante. Ujú. Y aquí tenemos al profesor Juan Montero, quien nos pregunta, no cabe duda que la felicidad es un derecho y un objetivo legítimo de todo ser humano, y la universidad debe orientarse a ser una institución positiva. ¿Si es así, doctora Tarragona?
Pues yo estoy de acuerdo con usted, así es, y sí hay universidades que se han propuesto eso. Bueno, y por cierto, creo que no hay que negar nuestro pasado también, o sea, históricamente, en la esencia de la universidad está la intención de ser una institución positiva, ¿no? Eh, Hay muchas universidades que en sus propias, en su misión está eso explícitamente dicho. Creo que la psicología positiva puede aportar para implementar, dando herramientas para implementarlo de una manera práctica, pero obviamente no es el primer movimiento que habla de la importancia de que la universidad sea una institución positiva. Pues fíjese, Margarita, y le comento también para para los docentes aquí que de pronto no son de USIL, nuestra universidad recién ha abierto a partir de este año, justamente este año, la Escuela de Medicina, pero tiene una perspectiva también de buscar el bienestar. Qué Y obviamente fantástico. incluso a nivel institucional hay un programa que se llama Modusil, que obviamente lo que busca es promover el bienestar integral en los colaboradores. Qué Entonces, maravilla, qué es más, bueno. exacto, he escuchado algunas de las pláticas de los docentes de medicina y están muy orientados a seguir fomentando incluso desde la facultad para extenderlo a todo. Así que Felicidades, qué por bueno. Pues allí ya hay también. muchas universidades, son parte de un grupo hasta ahora pequeño pero creciente de universidades que incluyen eso en su manera de trabajar. Qué bien, felicidades. Claro que sí. Y por aquí tenemos otra pregunta del profesor Aarón Martínez. Dice, los constructos bienestar subjetivo, felicidad y bienestar psicológico se refieren a lo mismo. Ay, ahí hay un poco de falta de claridad en la literatura. En general, sí, hay personas, yo los uso de manera intercambiable. El doctor Seligman empezó hablando de felicidad y luego, incluso su libro del 2002 se llama La auténtica felicidad, y luego en el 2011 escribió uno que se llama Florecer, que dijo que detestaba la palabra felicidad porque remitía a caritas sonrientes, entonces prefiere hablar de bienestar, well-being en inglés. El doctor Ed Wiener, uno de los más grandes investigadores, empezó a escribir sobre felicidad y se dio cuenta que en el mundo académico era mejor recibido el término bienestar subjetivo, pero sigue usando los dos. Entonces, en mi opinión, se pueden usar de manera intercambiable. Estoy consciente del tiempo, Kelly, no me quiero pasar para no abusar del tiempo de los participantes ni del tuyo, pero tú No, nos no, no, dices. no se preocupe, Margarita. La verdad que igual su aporte está muy interesante, sobre todo porque en este tiempo creo que estas herramientas son muy útiles para los docentes, porque obviamente el docente finalmente termina siendo un soporte para su estudiante en diferentes ámbitos, incluso obviamente los emocionales, que no es fácil por la virtualidad en la que estamos Ujú, inmersos ahora, ujú, pero ujú. aún así es importante que los docentes también tengan recursos y opciones para cualquier contexto desafiante como este. Y por aquí dice el profesor, ya para cerrar, esta sí es la Gracias. última, Ok. dice cómo ayudar a los jóvenes a asimilar que el fracaso es parte de la vida. Ujú. Uy, muy buena pregunta, profesor. Se puede empezar desde que son muy chiquitos, eh, teniendo prácticas como padres y maestros que no les estén diciendo constantemente qué inteligente eres, qué creativo eres un genio, sino más bien al reconocer el proceso de lo que hacen. Mira, qué gusto que no te diste por vencido, qué bien que buscaste primero las fichas del borde del rompecabezas y luego, o sea, se ha visto que cuando les decimos a los niños que son muy buenos para algo, muy inteligentes, como si fuera una sustancia de la que tienen cierta cantidad, después les puede dar miedo probar cosas más difíciles porque les da miedo fallar. En cambio, si lo que se hace es describir y valorar el proceso de cómo hacen las cosas, cómo se esfuerzan, cómo demuestran su creatividad o su inteligencia, entonces están más abiertos a ir probando retos nuevos. Entonces, por un lado está eso. Por otro lado, yo creo que compartir nuestras experiencias, que ellos sepan que nuestra trayectoria seguramente ha tenido muchos fracasos. Leer biografías de personas famosas o admirables, donde también son evidentes los fracasos. O sea, eh, pues simplemente transmitir nuestra experiencia de que todos nos equivocamos, todos fallamos, y el chiste es rebotar o salir adelante después de los fracasos, ¿no? Como cuestionar la idea de que la vida debe ser así como una recta ascendente, que así no es.
Bien, Margarita, gracias, gracias por su tiempo, gracias a todos los participantes y bueno, yo aquí tengo a la mano Ay, qué un linda. libro. Gracias, Kelly. Muchas gracias. Bueno, debo comentarles acá que Margarita, gracias por ese gran corazón que usted tiene. Sé que tiene mucho trabajo también en este tiempo, Gracias a ustedes. pero ha querido generarse un espacio para compartir con ustedes, con nosotros, un poco toda su experiencia en relación al bienestar, a educar para el bienestar, porque en realidad yo creo que estas herramientas, como ya les decía anteriormente, son importantes. Margarita ha sido mi maestra también en mi certificación Qué gusto, Kelly. de felicidad. Y pues bueno, ahí tenía, por aquí preguntaban antes de cerrar el micro, que le repitamos los nombres de los libros. Ah, uno se llama, les recomiendo que busquen a la autora María Sirois, se escribe Sirois, porque no me acuerdo el título exacto, es algo así como Felicidad después de una pérdida, o un curso de felicidad después de una pérdida, pero si buscan por autora, lo encuentran. Y el otro solo está en inglés, se llama Resilient Grieving, la autora se llama Lucy Hone, Hone, y ahí si no hablan inglés lo que les recomiendo es la charla de TED, el TED Talk, porque ya ven que tiene subtítulos en español. Perfecto. Bueno, Entonces, gracias nuevamente a gracias a todos los que ustedes, se Kelly. conectaron. Muchísimas gracias, Gracias, Alexis. Margarita. Y pues Hasta que tengan pronto. mucha salud y bienestar en este tiempo, que es el mejor regalo, de verdad. Hasta Gracias. luego. Buen fin de semana.